¿Cómo le va? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle a través de estas señales, a través de estas frecuencias digitales, a través de las cuales podemos llegar hasta sus oídos y hasta sus ojos, hasta sus sentidos. Mi nombre es Claudia Ivonne Hernández Torres y hoy estamos de nueva cuenta en una nueva mesa, la mesa de poder. El día de hoy me acompaña Adolfo Manríquez Macías. Mi querido Adolfo, ¿cómo estás? Claudia Ivonne Hernández, muchas gracias, gusto en saludarte y bienvenido a toda la gente que nos va a estar viendo el día de hoy. Muchísimas gracias, Adolfo. Y por supuesto, Diana González. ¿Diana González qué? González Pozos, Diana Gabriela González Pozos. Diana Gabriela González Pozos, porque también tiene madre, así como todos los que estamos en esta mesa. Mi querida Diana, bienvenida. Muchísimas gracias y gracias por esta invitación, lista para entrarle a la mesa de poder. Muchísimas gracias, Diana. Y bueno, va a ser una mesa de poder como todas las mesas de poder, con una, un crisol de temas que vamos a atravesar desde los temas políticos hasta los temas sociales y temas muy dolorosos que desafortunadamente durante septiembre y octubre se han, me parece que no quisiera decir ensañado, pero sí hay cierta tendencia, desafortunadamente, en el estado de Querétaro, de lastimar a los que han sido más vulnerados. Y me refiero al tema de las lluvias, que ya lo predecía Protección Civil a nivel nacional. La Comisión Nacional del Agua ya había adelantado, si les parece, vamos entrando en materia. La Comisión Nacional del Agua ya había adelantado que los meses de septiembre y octubre serían todavía meses complicados respecto de las lluvias. Septiembre lo vivimos aquí en Querétaro, en la zona metropolitana, pues en varias delegaciones, particularmente Felipe Carrillo Puerto y otras zonas de la ciudad que fueron severamente afectadas por las lluvias, pero ahora en el mes de octubre, vaya que las lluvias, si bien es cierto no afectaron la zona metropolitana, sí afectaron severamente la zona serrana. Y yo lo decía en alguno de los espacios en los que comparto micrófono, y decía, bueno, parece que a este gobierno y estos gobiernos y al propio Querétaro le está literal y metafóricamente lloviendo sobre mojado, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Creo que dos situaciones, pero con dos reacciones. Es decir, la última vez y la primera vez que me invitaron a Mesa de Poder hablábamos de las lluvias y las consecuencias en la zona metropolitana de Querétaro, ¿no? Del 22 y 23 de agosto, en donde hubo 5 personas que fallecieron derivado de pues estas intensas lluvias y el alto nivel de agua en muchas zonas. Y la reacción cómo fue y cómo sucedió en aquel momento, y todavía pues se siguen rehabilitando y se siguen entregando y se siguen acompañando a las familias, porque eso no está 100% resuelto, ¿no? Eso en la parte de la zona metropolitana. Pero en estas intensas lluvias en la zona serrana, donde 9 municipios fueron, pues, sufrieron afectaciones intensas, sobre todo en la interconexión, en los caminos, y eso pues definitivamente generó pues una falta de abasto de comida, de agua y de circunstancias pues muy dolorosas y muy penosas. Creo que y también una muerte, perdóname Diana que te interrumpa, un pequeñito que muere desafortunadamente por un derrumbe a propósito de las lluvias, ¿no? Tienes toda la razón, un pequeñito de 6 años que perdió la vida derivado justamente del reblandecimiento de la tierra por las intensas lluvias, pero creo que la reacción por parte del equipo del gobernador, y aquí es donde vamos a entrar yo creo que en la controversia, creo que en esta ocasión fue mucho más atinada. En cuanto empezó a intensificarse la lluvia, se fue el equipo de avanzada encabezado por el secretario de Gobierno y se fueron en medio de la noche directamente a organizar y a distribuir. Y creo que el protocolo de atención en esta ocasión pues fue bastante atinado, ¿no? Un elemento del gobierno estatal en cada municipio coordinando todas las acciones. La secretaria o la titular de la Comisión Estatal de Infraestructura, Sonia Carrillo, o sea, se veía que había un orden, una idea de atención y sobre todo salvaguardar la integridad de las personas y que nadie se quedara sin comida. Creo que fue como la primera fase. Entonces, creo que a diferencia de lo que pasó en la zona metropolitana, creo que el protocolo de atención, al menos en esa primera fase, fue mucho mejor. Ya después hablamos de lo que sigue, ¿no? Yo creo que sí, es importante lo que está haciendo, en este caso, la estructura del gobierno del Estado, el haber actuado de inmediato de esta manera. Puso a trabajar el gobernador a todo su equipo de gente, eso está bien, es lo que tienes que hacer al final de cuentas. Obviamente
es algo que ya se sabe lo vulnerable que siempre está la sierra. Cualquier lluvia, Claudia, tú estuviste viviendo mucho tiempo en esa zona, muchas veces lluvias un poquito más arriba de lo normal provocan complicaciones fuertes. Esto ya lo sabes, ya tienes la medición. Ojalá que con este trabajo que están desarrollando los diferentes secretarios, secretarias de Estado que han hecho con mucha intensidad esta labor, no se quede nada más en esta época. La sierra tiene grandes necesidades históricamente, no de un gobierno panista, no de un gobierno priista, de todo, y del gobierno federal. Creo que el gobierno federal, cuando llega la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, también a ver las acciones que se tienen que estar realizando en esta tragedia que existió en la sierra, creo que es cuando el gobierno del Estado y el gobierno de la República tienen que intensificar los trabajos e intensificar la cantidad monetaria que se tiene que estar invirtiendo para poder ya ayudarle a toda la población de la sierra. No puede ser que vivan de esa manera. Tú has visto, Claudia, lugares que son realmente vulnerables en estos municipios. Yo tuve la oportunidad hace tiempo de estar en Arroyo Seco. Qué manera de ver cómo puede ser olvidado un municipio de tal magnitud. O sea, no es posible. Dinero sí hay. Claro. Para poder ayudar y apoyar a municipios que necesitan verdaderamente y comunidades que están lejanas. Sí, claro. Y justo cuando hablas de dinero sí hay, aquí me detendría. Es verdad que operativamente resolvieron de manera más rápida, porque efectivamente en la zona serrana las condiciones de vulnerabilidad son distintas a las de la zona metropolitana, ¿no? Aquí se desbordan los drenajes, se mete agua a las casas, pero allá se desgajan cerros y puede que muchas comunidades queden, afortunadamente no ha pasado, pero que puedan quedar sepultadas, ¿no? Los ríos crecen de tal forma que arrastran todo. Pero hay una declaración en la que me quisiera detener, porque me parece que todo esto, operativamente hablando, la gestión que además hizo el gobierno estatal respecto del gobierno federal para que la propia presidenta saliera de Palacio y viniera a Querétaro, porque se pudo haber concentrado en Veracruz, en donde, por Dios, es decir, la tragedia fue de magnitudes extraordinarias, nada comparado con lo que sucedió en la Huasteca, en Querétaro y en la Huasteca potosina o hidalguense. Pero hay una declaración que pudo haber echado a perder todo esto que me parece no ha sido capitalizado políticamente. Y es cuando el gobierno del Estado sale a través del Ejecutivo y dice, no tenemos dinero para resolver el problema de la sierra. A ver, eso no se dice, ¿no? En tal caso digo, no tengo dinero, no tengo presupuesto, pero estamos gestionando y junto con gobierno federal haremos tal y tal y tal y tal, porque no va a haber dinero que alcance, ¿no? Pero nunca dices, no tengo dinero para ayudarle a los que salieron lastimados. Sí. Creo que esa declaración en particular echa por debajo todo el esfuerzo que operativamente hizo el gobernador del estado. Y eso hay que reconocérselo, como bien lo decías. Hubo una reacción inmediata. Y ahí mucho tuvo que ver también Eric Gudiño y todo el equipo de Protección Civil. Pareciera que sabían que pronto podría suceder una cosa así. Y eso está bien, la reacción fue inmediata. Pero ¿cómo lastima una declaración mal puesta? Y fíjate que haciendo un paralelismo con las lluvias que devastaron la zona metropolitana, particularmente las zonas que siempre han estado vulneradas. Siempre. Ese paralelismo tiene que ver con lo que decías tú y lo que decías tú, Claudia, Adolfo y Clau al inicio. Es decir, estas zonas, ¿por qué ahí hay tanto daño? Porque evidentemente, históricamente, simplemente estas afectaciones se vuelve una vitrina para ver las carencias históricas de todas esas zonas, ya sea en la zona metropolitana o ya sea en la Sierra de Querétaro. Y por eso decía yo, es la primera fase, ¿no? La primera fase que fue la atención inmediata para evitar que no hubiera más muertes, que estuviera intercomunicado, que al menos a pie o por helicóptero hubiera agua y comida. Pero ahora, ¿qué sigue, no? Esta es la siguiente pregunta, porque pues hay mucha gente que sí, ya me dieron una despensa, me dieron a lo mejor 1.5, pero no tengo maíz, no tengo tomate, es decir, no es nada más como esta primera atención, tiene que ser varias fases de atención, tiene que haber un plan de rehabilitación, de reestructuración, de reavivar esas zonas. Hay algunas comunidades, a mí me tocó hacer alfabetización muchos años en el Saúz, Aguacatán,
Aguacatlán, La Tinaja, toda aquella zona que realmente llegabas caminando. Sí, tenía grupos multigrado cuando en mi época universitaria. Y llegabas a Aguacatlán y luego de allí una camioneta de redilas y luego a patín, ¿no? Sí, o sea, claro, conoces que esas zonas son agrestes, son complejas para llegar para los mismos habitantes. Oye, ¿y que no han cambiado, Diana? O sea, no tú me dices, fíjate, eso fue en el, ¿qué te gusta? 2002, 2003. Y yo te puedo decir que no ha cambiado. Esas comunidades todavía tienes que acceder a pie y está bien porque son zonas de bosque, pero la gente sigue sin tener luz en algunos lugares. No había luz, sigue no sin había tener agua. Sí. Es lo que comentaba justamente. O sea, a ver, si ya saben, si son tantos años de una vulnerabilidad que tienen esas regiones, esa gente, oye, gobierno federal primero que todo, actúa del color que sea. Ya tuvo oportunidad el PRI, ya tuvo oportunidad de Acción Nacional, tiene oportunidad ya Morena. Ya actúen, o sea, únanse bien para poder ayudar a esa población. Ahora, yo no entiendo, esos municipios, vamos, enfoquémonos en la zona serrana, son municipios que sí tienen agua, hablemos de los mantos, no tienen tanto problema, extraerla es el asunto, ¿no? La presión de llevarla, ¿no? Fíjate que hay una gran paradoja respecto de eso, y ya lo decía Pati Ruiz Corso, el gran problema de la sierra es el agua. Porque todos piensan que por tener ríos, mantos freáticos, mantos acuíferos, cascadas, es de fácil acceso. Y fíjate que no, porque la gran mayoría de esos ríos, de esas cuencas, están ya contaminadas. Y para muestra, pues Pinal de Amoles, y no me cansaré de decirlo. Pinal de Amoles es un municipio que al día de hoy no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales. ¿A dónde se va el agua que desechan de los hogares, que desechan de los negocios? Se va al río. Es lo que hablábamos acerca de tener un programa importante. Si tienes ríos, si tienes cascadas, si tienes toda esa infraestructura natural, entonces tiene un programa desde hace muchos años de poder captar esa agua y poderla utilizar. Como decía en alguna otra mesa que tuvimos Luis Pantoja Ríos, dice, a ver, no es agua potable la que te venden. Claro. Ya no nos pegamos a la manguera como hace muchos años, que a mí sí me tocó, ustedes no. Sí. Llegabas y abrías la llave y te la tomabas. Claro. Ya ahora ya no se puede. No, es un agua que ya nada más es de uso común, de uso diario, para el baño, quizás para lavarte los dientes a lo mejor. O sea, todo ese tipo de uso para del agua. Ahora, lo que yo quiero comentar es, si tienes esas bondades, mete o nutre de infraestructura con una buena inversión para que tengan agua, para que puedan llegar empresas poderosas. O sea, a mí me queda claro que la industria en la zona metropolitana de Querétaro es maravillosa, es un impacto formidable económico. ¿Por qué no hacer ya una planeación? Digo, si tú quieres a 5 años, 6 años, 7 años, para que en esa zona que hay terrenos, hay muchas bondades, empresas poderosas también se instalen ahí. O sea, todos quieren estar en Querétaro. Y que justo ese ya iba mi comentario. Ok, ya se atendió, ¿no? Ya no se está cayendo nada. Ok, ya sostuvimos, ¿no? Ahora que sigue, utiliza esto como una oportunidad, no para poner nada más un curita, sino que ya realmente una planeación de fondo. Pero, ¿por qué no es interesante la sierra? Aquí sería esa la pregunta. ¿Por qué como capital político no es interesante la sierra, ¿no? Yo creo que hay muchos factores y aquí me voy a detener para contradecirlo, caballero. Discúlpeme usted con todo el cariño que le tengo. Bueno, no es una contradicción, pero es una postura a propósito de lo poquito que conozco de la zona serrana. En la zona serrana hay grupos sociales y ecológicos bien poderosos. Uno de ellos es el grupo ecológico que lidera Pati Ruiz Corso. Y a esta mujer le debemos el nombramiento de Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda. Luego entonces, como Reserva de la Biosfera, no puede haber, ni siquiera la Comisión Federal de Electricidad ha podido entrar a la Reserva de la Biosfera. ¿Por qué? Porque la intención de la comisión era instalar antenas de alto voltaje a lo largo de la sierra, lo que hubiera significado asesinar, matar o terminar con la fauna silvestre que existe durante toda la zona, ¿no? Luego entonces, muy difícil, me parece, sería que industrias llegaran a la zona serrana. A lo mucho, creo yo, podrían llegar a la zona de Peñamiller, pero de Peñamiller para arriba, imposible que se instalen industrias. Y eso, obviamente, genera creo yo, una visión que a la autoridad no le ha alcanzado. Una visión distinta para sí, efectivamente, instalar
otras formas de, pues, de generar riqueza a partir de lo que ya existe, pero sin explotarlo. Es que no es fácil. Y se estaba pensando en la instalación de los paneles solares, ¿no? Que lo hicieron en algunas partes como una prueba piloto por parte de la Agencia de Energía del Estado, ¿no? Que dirige Caracheo. Se estaba pensando los programas de captación de agua de lluvia, los calentados, o sea, como ciertas cosas que vayan adaptadas, pero eso evidentemente requiere de mucho más presupuesto, mucho más caro que poner unas antenas. Claro, ¿no? Pero fíjate, los paneles solares requieren de baterías, requieren de pilas. Exacto. Y estas pilas contaminan. Exacto. Y estas pilas además son extremadamente caras. Sí. Una familia que tiene un ingreso promedio en una comunidad, su ingreso promedio no llegará a más de 4,000 o 5,000 pesos al mes, ni siquiera a la semana, al mes. Sí. Una pila te cuesta 3,000 pesos. No, tendrá que ser subsidiado por el gobierno. Definitivamente, pero el asunto es también un asunto de ecología. No es que yo quiera ponerle pero a todo, pero tengamos la visión como 360, ¿no? Los paneles solares sí vendrían a ser una solución para algunas comunidades, pero una vez que esos paneles solares terminan su vida útil, ¿a dónde van las pilas? ¿Quién se las vuelve a comprar? Y si vuelven a colocarlas. Me sucedió en una comunidad que se llama La Cercada, está en la zona de Valle Verde de Jalpan de Serra. Para llegar a esa comunidad tienes que caminar unas 3 horas y media, casi 4 horas, atraviesas un bosque húmedo, llegas a la comunidad y en esa comunidad no viven más de 60 personas, no familias, personas. La gran mayoría de esas personas son adultos mayores que ya se están quedando solitos, que mueren ahí en la comunidad. Quienes tienen hijos jóvenes y que todavía van y vienen a Valle Verde, pues bueno, de alguna manera lo resuelven. Y en esa comunidad viven con paneles solares, porque no hay manera. Sus casitas son chocitas de madera, porque no hay forma de que construyan. ¿Por qué? Porque es una reserva federal. Luego entonces, la complejidad del territorio obliga a pensar a la autoridad en otras estrategias, en otras formas de generarle a esas comunidades nuevas maneras de hacerse de recursos. Y por eso cuando dices, Diana, creo yo, y ya con esto me callo porque ya me apropié del micrófono, compañeros, cállenme por favor. Pero por eso digo que el trabajo político, el trabajo de gestión social implica una inteligencia mayúscula. Y si no inteligencia, por lo menos talachearle un poquito por parte de la autoridad para decir, a ver, no puedo meter esto, pero puedo meter esto otro. Sí, por eso mi pregunta era, ¿por qué la sierra no se capitaliza políticamente? ¿Por qué no es interesante? Que le tienen que pensar. Exactamente, ¿no? exactamente. O sea, tienen que talachar. Se le entregan al Verde Ecologista y se le entregan a otros partidos y bueno, ya usted llévelo y háganse cargo. Claro, exacto, ¿no? Pero hay muchos sistemas, ¿no? En la captación de agua de lluvia, las presas bajo tierra. O sea, si le echas un poquito de coco, pues podrías, pero no hay un interés para que un político, y seamos muy honestos, se mueva en territorio, tiene que haber una capitalización política, no nada más es una buena voluntad y una buena intención. Sí, claro. Mi comentario era justamente, a ver, ¿de qué forma puede crecer la población en cuanto a un recurso económico? Pues con empresas que obviamente estén obligadas a cuidar todo ese tipo de ecosistema que existe, ¿no? En esa parte de la sierra para no destruirlo. O sea, por vivir en la sierra, entonces no hay una oportunidad, te tienes que venir hasta Querétaro. Tienes que venir a Querétaro. O sea, no, entonces, o a Estados Unidos. O a Estados Unidos. Entonces, acércales con los diferentes estándares que necesitas tener o que tienes que poner a nivel mundial para cuidar esas zonas que son protegidas. A ver, si te vas a instalar, a ver, tú quieres estar en Querétaro, tú, tal empresa poderosa, sí, te regalo el terreno, pero es esta parte, pero vas a poner captación de agua, para tu uso, si quieres. Seguramente hay empresas que sí lo querrán hacer. Veremos yo cuáles lo veo son, muy ¿no? idealista, Es difícil, es complicado, digo, si vivir ni siquiera en Querétarolandia, pagar ¿no? los bonos de carbono, no se quieren Exacto. descarbonizar, no quieren pagar el impuesto verde, no quieren impacto ambiental, o sea, ya te estás yendo a otras esferas. Es complicado, sí es vivir como en un país que fuera de primer mundo, es muy complicado, pero la gente, la población de ahí necesita no salir de esas zonas porque es su lugar, su casa, su vivienda. También es se está esperando, ¿no?, el plan de rehabilitación
inversión y de reactivación turística, porque sí una parte importante de la generación de dinero tiene que ver con los atractivos turísticos, pues digamos, ecoturísticos, ¿no? Entonces, ahí tendría que estar ya la Secretaría de Turismo del Estado preparando un plan de reactivación intensivo para volver a darle vida a esas zonas. Yo creo que es la clave, ¿no? Ahorita la primera podría ser esa, a través del Secretario de Turismo, inyectarle lo más que se pueda con la unión que pueda hacer con gobierno federal, que es muy necesario. Sí, claro, toda proporción guardada, cuidando los sitios turísticos. Totalmente. Porque hubo un boom de la sierra hace unos cuantos años. Sí, bueno, entraron racers, la gente entraba a los lugares turísticos excediendo el cupo que les marca Protección Civil y la propia Reserva de la Biosfera, y comenzaron a depredar los lugares. Y además resulta bastante incómodo ir, por ejemplo, a Chuveje y no poder ni siquiera caminar y apreciar el espacio que ya de facto es un espacio maravilloso, Puente de Dios, por ejemplo. El amanecer en Cuatro Palos. El mirador. Y hay otros lugares turísticos o otros lugares que, bendito, no se han conocido todavía. Todavía no están depredados. No les voy a decir cómo llegar. Me ha llamado la atención a mí, realmente lugares de la sierra impresionantes. Misión de Tilaco. Pero la sierra es hermoso que dices, y que gente vive ahí, tiene su sistema de internet satelital y ven su tele y dices, o sea, ¿cómo llegaron a esta zona? Pero bueno, eso es para otra mesa de poder. Sí, ¿no? Oye, ya no estamos romantizando ahí el amanecer en la sierra. Vámonos otra vez a la sierra, Claudio, ¿no? Vámonos a la sierra. Ir a transmitir a la sierra, estaría padrísimo. Claro. Imagínate una transmisión desde allá, que Huicho se ponga las pilas y nos vamos. Que él ponga el vehículo. La 4x4. Oye, cuando íbamos a alfabetizar nos íbamos en camión, cuando todavía no habían arreglado la carretera. Fíjate. Y eran 5, o sea, era toda una aventura de los chavillos a irnos a quedarnos allá en las casas de la gente que nos abrió los espacios en verano para alfabetizar a los chiquillos. El tramo de carretera que está que se abrió, ¿no? Atrás de la Peña de Bernal, impresionante. No, antes no estaba así. Era pura sierra. Ahorita sé que son 23 kilómetros aproximadamente, ¿no? Más o menos. Desde atrás de la Peña de Bernal hasta delante de Higuerillas, ¿no? Sí, oye, y había el plan también del utilizar helicóptero o una avioneta pequeña, ¿no? Para llegar a Jalpan. De hecho están llevando ya, hay todavía algunas comunidades, hasta donde yo recuerdo, creo que eran 3 o 4 comunidades que todavía estaban incomunicadas en la zona de Pinal de Amoles, y la presidenta de aquel municipio estaba coordinando junto con el gobierno del estado pues la entrega de víveres a través del helicóptero. Aquí creo que pero ¿te acuerdas que había un proyecto, perdóname, un proyecto de las avionetas turísticas? Ajá. Sí, claro, con Hugo, ¿qué es? Burgos. Hugo Burgos, sí, ¿no? Ese era un proyecto que estaba ahí de ir de hecho, hay aeropuerto en Jalpan. Sí, exactamente. ¿Dónde quedó ese proyecto? No sé, eso es una buena pregunta. Y no sé si quisieran, yo sé que tú llevas aquí la batuta, pero ya que estamos hablando de la sierra semidesierto, irnos a Cadereyta de Montes con el tema de la municipalización del agua, que también es un tema sasasa. Se hizo un foro, se metió este fin de semana pasado, al IEQ, la intención de hacer un plebiscito, ¿no? Sí. Para municipalizar, pero todas las complejidades y todas las aristas que ese tema abarca, ¿no? Municipalizar el sistema de agua potable, ¿no? En Cadereyta de Montes. Solo en Cadereyta, tendría que ser en todos los municipios, porque vemos algunos municipios, caso Guanajuato, los 46 municipios del estado de Guanajuato, todos tienen, y muchos son multimillonarios. León, Celaya, Irapuato, San Miguel de Allende, un potencial tremendo económico que tienen, que es su caja nada chica, también de los municipios. Y la verdad son infraestructuras muy poderosas que tienen los municipios. Yo no sé por qué en este estado de Querétaro. Tiene un trasfondo político, ¿no? También muy pero fuerte. Todo, porque es mucho dinero. La verdad es que yo creo que es algo es correcto que se hiciera eso, Diana. Sí, bueno, solamente San Juan del Río, ¿no? Ha logrado mantenerse con la municipalización del agua. Exacto. ¿No? Pero yo no conozco la historia de la Comisión Estatal del Agua como para decir la razón por la cual
pues no han municipalizado. Lo que pasa es que, bueno, lo que yo sé, que tampoco soy experta, es que si el municipio se declara incompetente para otorgar el servicio, entonces es cuando se generan las concesiones, ¿no? Y por eso las tienen las inmobiliarias, y por eso está la de Juriquilla, y por eso está la de Aqua, ¿no? En Cibatá y La Pradera, y otras tantas de otros, hasta políticos que tienen varias concesiones, ahí en el registro de la propiedad. Como este reportaje que han sacado a nivel nacional a propósito del cártel del agua, ¿no? Seguramente lo vieron, y que ahí hay algunos nombres innombrables, y por cierto, afiliados al Partido Acción Nacional, con quien entraremos en unos momentitos, que al parecer pues tienen concesiones poderosas de agua potable. Podemos dejarlo en la agenda para una siguiente ocasión. Lo único que les puedo decir es que dicen ellos, los que tienen esas concesiones de agua, es algo legal. Y es que, bueno, ellos, ¿es legal? Eso lo argumentan. Es legal hasta esta administración, ¿Sabes quién legal, lo dijo pero no apenas? ¿Sabes quién lo dijo apenas? Sí, estoy de acuerdo. Lo dijo Miguel Márquez Márquez, exgobernador de Guanajuato también, senador de la República de Acción Nacional hoy. Sí, claro. Él tiene muchas concesiones de agua y él dijo, sí, pero es un tema legal. Por eso se tiene que hacer esta reevaluación y revaloración de la ley de aguas, ¿no? Y hacer un rediseño, porque las cosas cambian. No es lo mismo que en 1950. Cambia la situación y hay que adaptarse a esas nuevas situaciones. Que además habría que invitar a alguien que sea experto en el tema de las concesiones de agua, porque hasta donde yo entiendo es un tema federal. O sea, es decir, la federación es la propietaria, entre comillas, de las aguas de este país. Luego entonces en lo local, ¿no? Porque el agua es de los mexicanos. Bueno, sí, claro, el agua es de los mexicanos. La distribución, digamos. Exactamente. Entonces, ¿cómo es posible que haya poderosos que estén justo concesionando la distribución del agua potable en toda la República Mexicana y en Querétaro? Y hay que recordar que en Querétaro es legal apenas hasta hace unos 3 años, O sea, es decir, esta ley que se reformó es una ley que se reformó para permitir, para legalizar las concesiones de agua potable que se habían dado a principios de 1990 y que estaban completamente fuera de la ley. Y eso hay que recordárselo a la audiencia. Yo insisto, cuando se nos olvida quién es quién, cuando se nos olvida qué han hecho o qué no han hecho, entonces nos dejamos ir con la narrativa mediática. Pero ojo, hay que ver al pasado. ¿Sabes quién ha hecho investigaciones bien interesantes y crónicas de cómo se otorgaron las concesiones? Víctor López Jaramillo, con Tribuna. Entonces estaría interesante tenerlo en la mesa del agua. La mesa de poder en el agua. En la mesa poder del agua. Y bueno, ya para cerrar el tema de las lluvias y de lo que sucedió en la sierra, la visita de Claudia Sheinbaum da señales, ¿no? Señales en varios sentidos. Uno, que tiene que ver con su figura, particularmente la figura operativa de la presidenta. Es decir, me salgo de la silla, me salgo del palacio y voy a campo. Voy, conozco, escucho, acciono, superviso. Y por otro lado, esto lo pongo sobre la mesa, compañeros, compañeras, pues también tiene que ver con una gestión que me parece da una buena lectura de lo que hizo el gobierno estatal. Porque al final de cuentas extendió la invitación o solicitó la presencia y hubo una respuesta por parte de la Federación. Fue una gran líder operativa en ese momento, ¿no? El tener a los gobernadores, a todos los responsables, hacer estas mesas de trabajo inmediatas, de estar revisando balanzas, hacer conteos. Creo que fue un gran liderazgo el que presentó, insisto, al menos en el momento reactivo de la emergencia. Habrá que ver la segunda fase ya de rehabilitación, ¿no? Sí, oye, me llamó la atención una entrevista que le hicieron a Mauricio Curi, Joaquín López Dóriga, a nivel nacional obviamente, en donde Mauricio Curi dice, bueno, se necesitan 500 millones de pesos para poder hacer una rehabilitación de caminos y todo lo que se alcanzó a dañar. Me parece que fue por el tema de Priscila, ¿no? Que es lo que detonó más el tema del agua que le cayó a esta parte de la sierra. Pero ¿cómo echándolo a pelear o a ver queriendo que quiera dar algunas declaraciones, queriendo que dé declaraciones Mauricio Curi sobre el gran parecido en actuar de Claudia Sheinbaum con López Obrador?
le decía, oye, Mauricio, pero la presidenta Claudia Sheinbaum igualita a López Obrador, ¿no? Mauricio fue muy hábil, provocándolo. Mauricio fue muy hábil, cambió, no, la presidenta nos está ayudando mucho, gran ayuda, bla, bla, bla. O sea, la verdad es que una buena forma. Pues se llevan bien, o sea, es la verdad, se llevan bien. Pero también eso ya es provocación, ¿no? Para que claro. puedas caer, afortunadamente el gobernador no cae en esa provocación por parte de este periodista nacional. Pero me parece un buen trabajo, desarrollaron bien las cosas. Hasta el momento, el gobernador Curi pues felicitó públicamente también a sus secretarios, Paola López Virlain, la verdad que un trabajo muy fuerte. Irene Quintanar, de la UCEBEC, también ahí atravesando lancha. Luis Nava, ahora, bueno. Tampoco seamos inocentes. Eso de las lanchas también, o sea, también es narrativa mediática. Por supuesto, pero todos hay un objetivo. A ver, están todos en el vitrol porque pues se necesita presencia de marca, porque viene la designación de quién se va a qué. Entonces también, o sea, sí ayudas, pero también capitalizas, ¿no? Claro, y eso está bien, de eso se trata la política. Y es la cercanía famosa, con lo que tú quieras tocar ahorita, Claudia, de esa reconfiguración del Partido Acción Nacional. Pero todavía nada más déjenme cerrar una parte de lo de las lluvias. Los grandes ausentes, desde mi punto de vista, y esta opinión no va a ser popular, los empresarios. Discúlpenme, pero se necesita comunidad y se necesita esa hélice. Claro. Nadie, ninguna cámara levantó la mano, ni siquiera la de la construcción, ni colegios de arquitectos, ni de ingenieros, nadie levantó la mano más que los gallos blancos y asociaciones civiles de la gente que se organizó, ADAX Digitales, los ciclistas, la SUPAUAC, el COVAC. La Red de Derechos Humanos en la Sierra. Los empresarios como tal, que siempre salen en la foto, perdónenme, no levantaron la mano ni para llevar agua o para abrir caminos, nada. Nadie. Y que quede sentado. Sí, claro, eso es cierto, y como bien dices tú, se necesita comunidad. No es su responsabilidad, pero la solidaridad genera tejido social y genera comunidad. Sí es responsabilidad y no, Diana, porque los empresarios han recibido mucho. Totalmente. Han recibido mucho del gobierno de Curi y eso no lo pueden negar. Más bien quise decir, no es su obligación, pero sí hay una corresponsabilidad. Claro, por supuesto, porque ellos han recibido N cantidad de beneficios. Y cuando necesitan algo, y que sus ventas cayeron, y que por favor la licencia, y que lo extiendan más horas, y que una oportunidad, y que una prórroga. Y que el plan energético, y que el agua, y que los impuestos. Entonces, o sea, no cortaron una flor de su jardín, y eso hay que ponerlo en la mesa y me parece lamentable. ¿No? Eso sí es cierto. Cerrar mi comentario. La verdad es que sí, coincido totalmente, Diana. Bueno, pues el tema es, como bien dicen, que sigue, ¿no? La reacción ahí estuvo, fue una reacción operativa inmediata, casi inmediata, y está bien. Sin embargo, ¿qué sigue? Vienen emergencias de salud, porque la sierra sigue siendo un espacio húmedo, un espacio en donde, por cierto, este mosquito del dengue pues ha aprendido a mutar, ya evolucionó y hay una presencia importante. No hay que olvidar que en el 2024 fue uno de los récords más importantes de casos de dengue a nivel estado y fue concentrado en la zona del semidesierto y de la Sierra Gorda. Y ahorita, con tanta humedad, pues habrá que ver qué es lo que está haciendo la Secretaría de Salud respecto de problemas de salud con el tema del dengue, los mosquitos y otras tantas cosas. Pero bueno, perfilando el cierre, habrá que esperar qué es lo que sigue, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que sigue en la zona serrana? Y bueno, lo que siguió en este tema y que empató desafortunadamente, no les cayó bien, pues, o sea, venían de una crisis tan sentida como la de las lluvias y se le ocurre al PAN hacer su relanzamiento. No fue bien recibido, faltó sensibilidad política y social. A lo mejor me hubiera aguantado yo una semanita, 2 semanitas más para hacer ese lanzamiento, o capitalizarlo, como bien dices tú, Diana. Fíjate que desde mi perspectiva entiendo que la vida sigue y que los momentos siguen y que las agendas siguen, pero yo creo que le ha faltado un buen timing social, solidario, sensible a Acción Nacional, desde el evento de Felipe Fernando Macías, ¿no? Cuando hace en el auditorio José Ortiz de Domínguez su no informe, ¿no? Su acto ciudadano, porque ya estaba fuera de tiempo. Entonces, ahí creo que hay una falta de timing
pues digo, sensible, ¿no? Sí. Y no sé si ya lo dijeron en la otra mesa, pero él había dicho que no iba a haber un informe ni un evento ciudadano por solidaridad a las personas. Hizo, ¿no? Exactamente. Y también no hay que ser inocentes. Ese presupuesto y ese dinero ya está etiquetado para ese acto. Claro. Entonces no puedes decir, no saben qué, chavos, esto se va para agua, víveres, caminos. Eso ya está etiquetado y no lo puedes cambiar, y si no lo usas se pierde. Así funciona, ¿no? Entonces creo que ahí falta un poco de sensibilidad y de cercanía para la gente que no la está pasando todavía bien. Y claro, en la sierra, que era muy reciente. Y lo mismo con el evento de relanzamiento de Acción Nacional y luego la asamblea que se hace, porque son eventos festivos. O sea, no puedes ver la gente que esté triste, de brazos caídos. Son eventos festivos, en donde tienen que salir enaltecidos con las banderas, con los logos, hacer mensajes y discursos que muevan a las masas. Esa es parte de la naturaleza de esos eventos. Entonces creo que el contraste no es afortunado, ¿no? Hablando del momento y del timing político y del timing emocional que está pasando la gente, al menos en Querétaro. Yo sé que es un evento nacional, ¿no? Pero pues también tienes a Veracruz, también tienes a San Luis Potosí, claro, también tienes a Hidalgo, también tienes a Puebla. Es decir, no puedes ser indiferente, porque también la indiferencia es un mensaje, ¿no? Entonces te habla también de una disociación y te habla de una desconexión emocional con el sufrimiento de la gente, y ese es un mensaje también poderoso. Claro, claro. ¿Y qué relanzaron? Pues por cierto. Fue el cambio de logotipo, a mí se me quedó muy grabado cuando la elección del 2024, el gobernador Mauricio Curi dijo, al Partido Acción Nacional le ha faltado, desde hace muchos años, acercarse a la gente, a la población. Es un partido de mucho elitismo. Ellos mismos lo han reconocido, los actores políticos que relanzaron ahora el Partido Acción Nacional están diciendo, es que ya tenemos que acercarnos a la gente, nos olvidamos de la población. Sí, pero esto tienes muchos años olvidándote, algo que capitalizó muy bien. En su momento lo hizo el PRI con aquellos programas de solidaridad, ¿se acuerdan? De Don Beto, ya tenemos carretera nueva, etcétera, que eso es muy antiguo. La gente que nos está viendo de nuevas generaciones pueden googlearlo, pueden buscarlo en YouTube, pero lo capitaliza de una manera tremenda Morena, impresionante, que es el acercamiento, la cercanía total con la población más vulnerable, en donde la población más vulnerable, la mayoría, ve como el panismo millonario, el inalcanzable, ¿no? Ese es el gran problema que tuvo el Partido Acción Nacional. Claro. Ahora quieren acercarse. Y cerraron las afiliaciones también, y cerraron las asambleas electivas. O sea, yo más que relanzamiento, perdón Adolfo que te interrumpa, lo veo como un back to the sources, ¿no? Como regresar a los fundamentos que los hicieron Acción Nacional, que era realmente este partido ciudadano en donde tú te puedas afiliar, ser adherente, y las asambleas selectivas realmente eran un ritual democrático en donde los candidatos sí iban a buscar el voto. O sea, creo que esa identidad se perdió, pero más que relanzamiento yo diría que es un regresar a los orígenes, ¿no? ¿Qué tanto le funcionará? Porque las afiliaciones que tiene el Partido de Acción Nacional en todo el país no son tan fuertes, indudablemente, como la que tiene el día de hoy Morena. Observa en todos los estados, ellos están haciendo un trabajo de afiliación. Todos los funcionarios de los municipios que tienen en su poder Morena, un municipio, siempre se están yendo a sus afiliaciones. Toda la gente, obsérvalos. Yo conozco muchos directores de diferentes municipios en el país, en donde el trabajo es ir a afiliar todos los días. En tu tiempo libre terminas a las 3 o 4 de la tarde, de acuerdo a lo que marque tu reglamento. Entonces te vas con tu partido y vas a la afiliación. Entonces es sumamente robusto. Están haciendo un trabajo muy fuerte, donde obviamente el Partido de Acción Nacional tuvo que empezar a ver la manera de imitar. Lo están imitando con los programas sociales nuevos, las tarjetas nuevas que están entregándole el apoyo a la gente, que son abismalmente diferentes a los apoyos que está dando el gobierno federal con estos programas de bienestar. Hay muchos actores políticos que no debieron haber aparecido
en este relanzamiento del Partido y muchos Acción que Nacional. No aparecieron, y muchos que no aparecieron. Sí, no regresaron. Fíjate que en marketing hay un término que es el washing, ¿no? Washing algo, ¿no? El greenwashing. Yo más bien creo que es un face washing, ¿no? Como tratar de lavarnos todos la cara un poquito. Yo veía y escuchaba una entrevista que le hizo Denise Merker a Ricardo Anaya, muy buena, se las recomiendo mucho, porque lo pone en jaque y le dice, a ver, es Jorge Romero y Santiago Taboada, los del cártel inmobiliario de la Benito Juárez, los que nos están dando el mensaje del refresh de Acción Nacional. Me parece un gran argumento, ¿no? ¿Dónde está lo nuevo? ¿Dónde está lo fresco? ¿Dónde está ese relanzamiento? ¿Dónde está esa invitación fresca de una Acción Nacional, ¿no? Creo que es un punto ahí a dejar en la mesa a analizar. Lo que a lo mejor más podría rescatar el panismo verdadero es su divorcio del PRI. Claro. Que lejos de otra cosa le estorba. Yo les puedo asegurar hoy que estamos en el 2025, quizás en esta intermedia, que es 2027 a nivel nacional, pero aquí en Querétaro vendrá la gubernatura. Yo les puedo asegurar que en el 2030 había una alianza entre el Partido de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Seguramente. Observa todos estos trabajos que están desarrollando en diferentes estados. En el 27, al menos en boleta no va a haber, pero sí en lo oscurito, por abajo de la mesa, pero en 2030 existirá una alianza entre estos dos partidos. Pues ya está, ¿no? Se están mudando para allá. O sea, a fin de cuentas nada más están cambiándose el color de la camisa, y ¿no? los fosfos. Exactamente. Sí, claro, y le hicieron un cacho al closet para meter ¿no? ropa naranja. ¿No? Fíjense que me acordé de una cita que a mí me gusta mucho traer a colación en algunos momentos periodísticos, y con el relanzamiento de Acción Nacional me recuerda precisamente esa máxima. Está escrita en un libro que escribió Carlos Marx y se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte, así se llama el libro. Pero el fragmento dice así: la historia ocurre 2 veces, la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa. Y lo traigo a colación porque el relanzamiento de Acción Nacional tiene casi las mismas características, toda proporción guardada, por supuesto, a su origen en 1939. O sea, imagínense la fecha, 1939. Recién había acabado la Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas, presidente de la República, y comenzaba reformas importantísimas como la expropiación petrolera. Todos los que eran superpoderosos económicamente en aquellos entonces dijeron, ah, caray, este cuate nos está moviendo el piso, traigámoslo al 2024. ¿Quién llegó al poder? Un representante del pueblo sabio y bueno, ¿no? Reload, por supuesto, y que está haciendo cambios importantes, reformas importantes. Yo no digo que al PG le hayan funcionado todas las reformas y que haya sido un gran reformador y que este país haya cambiado, no. Pero sí le movió el piso a Acción Nacional, sí le movió el piso a empresarios, sí movió el piso de muchos que se sentían seguros en la silla del poder. Otra vez, la historia se repite 2 veces, la primera vez como una gran tragedia y esta segunda vez como una gran farsa. Acción Nacional hace un relanzamiento de su partido tratando de rescatar su origen, pero su origen no fue un origen de cercanía, ojo, fue un origen de oposición, para defender los intereses de grupos cristianos poderosos económicamente frente a un poder que se los estaba comiendo como el del presidente Lázaro Cárdenas en aquellos entonces. No quiero dar una clase de historia porque no la conozco a detalle, pero estos detallitos, pues sí, guiños, estos guiños históricos nos dan una idea de lo que es la crisis hoy de Acción Nacional, que no es solamente una crisis de partido, ojo, porque el partido no es partido. O sea, el partido es un grupo de empresarios. El partido es un grupo de ciudadanos con poder económico que quieren, sí o sí, seguirlo manteniendo. Y luego patria, libertad
y familia, ¿no? A ver, es la promesa Scout, Dios, patria y hogar, porque fui Scout, ¿eh? Así que me lo sé. ¿Quién viene? No sé si deberías decirlo, no es cierto. ¿Quién viene como un perfil importante para el 2030? ¿A quién van a fabricar en el Partido de Acción Nacional? Para en el 27 más bien. Para el 30, no, para el 30, para la presidencia nacional. de la República. ¿A quién? Híjole. No tienes absolutamente a nadie. Y desde hace mucho tiempo se dedicaron a fortalecer y a hacer un monstruo gigante. Pues es puro reciclaje, a fin de cuentas, ¿no? Claro. No han formado cantera, no han formado nuevas voces. Ese hubiera sido un relanzamiento. Oye, una reevaluación de la doctrina, rostros femeninos, jóvenes, ¿no? Eso hubiera sido algo, una nueva cara, perdón. Oye, pero me llama la atención lo que decías, lo que ponías sobre la mesa, MC, Acción Nacional, y ahí está un personaje pequeño políticamente hablando, pero no tan pequeño, Luis Donaldo Colosio, ahí está un poquito en la incubadora. A mí me llama la atención algo, digo, qué bueno que tocas ese tema, qué bueno que tocan ese tema. Luis Donaldo Colosio Riojas en algún momento dijo, yo jamás apareceré en una boleta en donde esté involucrado el Partido Revolucionario Institucional. Claro. Sacan ya el PAN, dijo, ya no queremos más con el PRI. Yo creo que en el 2030 es uno de los perfiles, es que no hay más. ¿A quién más puedes meterlo? Están cuidando, hoy senador de la República, y la verdad es que yo creo que por ahí va, porque no tienes a ningún elemento. La oposición se dedicó desde más antes del 2000 desde más antes del 2000, desde antes del 2000, el darle una fortaleza a Andrés Manuel López Obrador, que lo hicieron un monstruo gigante. Claro. Todos los días marcaba agenda, diario. Y todavía asoma un poquito la cabeza Andrés Manuel y se vuelve a ser un tema mediático. Entonces, no han construido a alguien, no lo han logrado hacer. Desafortunadamente tendrán que apurarse. Y con esta cercanía vengamos al estado de Querétaro. El trabajo que estará realizando el gobierno del estado de una cercanía mayor con todos los secretarios hacia la población, hacia las colonias, hacia diferentes sectores de la población donde pueda percibirse mucho más esa cercanía que necesita el Partido de Acción Nacional. Que esa debería de ser la política desde el primer momento. O sea, es decir, la política no es la política que ejerce, es más bien, lo voy a replantear, el que tiene el derecho de hacer política es el número uno, el gobernador, nada más. Los demás tendrían que estar trabajando, pero el problema es que todos hacen política. Sí. Y eso obviamente ha lastimado la figura del número uno. Pero él ha hecho la invitación y él ha validado, porque ha dicho salgan, porque acuérdense que la medición va a ser a través de encuestas, a través de presencia de marca, así se van a elegir los perfiles. Entonces, él mismo ha validado que salgan y ahí política. Y ahí está la guerra de espectaculares, de revistas a modo, de fotografías. Ay, por cierto, quiero compartir esto, no me lo puedo aguantar y no le he podido sacar fotografía, pero voy a intentar hacerlo. Allá por no voy a decir dónde está, pero hay una pared. Es un rally. Sí, no, de verdad, tienen que ir a verlo. Y por favor, les invito un helado al que me mande la fotografía. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no voy a dar detalles, hay una pared enorme con el hashtag, ya saben, ¿no? Es Agustín en otros lados. Pues esta pared dice, es Gustín. Les faltó la A. Ay, no. Y está así, ¡wow! Una pared sota, azul. Dije, no, tengo que sacarle fotografía. Es Gustín. Ese lo pintó Morena. Por cierto, pero sí tienes toda la razón, Diana, recuperando la seriedad de esta mesa de poder. Efectivamente, dio el banderazo de salida. Claro. Y ahí están personajes que, ojo, qué interesante. Esos personajes con mayor foco mediático, pues hoy ya están bien desgastados. ¿Y cuál es el único que es un virtual candidato que no se ha desgastado? Pues ahí está Nava. Luis Nava. Calladito. Tranquilo. Alguien le dijo, calladito, te ves más bonito, hijo. Y no sigue ha hecho teniendo nada. presencia en las encuestas. Así ¿no? es. O sea, está entre el primero y el segundo lugar, ¿no? Así que no hay que perder de vista eso, porque a Felifer le ha tocado
pues salir, y eso no necesariamente... Bueno, lo ha elegido. Ha elegido salir, tienes toda la razón, y eso no ha sido su mejor carta, Lo ha elegido, porque no sí. le ha ido muy bien con esas... Con ese abrirse de capa completamente, tanto en sus aspiraciones como en la chamba. Ha tenido que hacerle frente a un chorro de golpeteos que yo no sé si le permitan llegar fortalecido al 2027. Ahora, ¿quién va a decidir verdaderamente quién Claro. es el candidato o la candidata a gobernador o gobernadora de Querétaro? Pancho Domínguez, que evidentemente apoya totalmente a Luis Nava, que Pancho Domínguez no es mal visto en el Estado, todavía marca agenda, todavía lo que dice Pancho Domínguez en declaraciones da la vuelta y se convierte en un tema mediático. Y por el otro lado, el caso de Ricardo Anaya, que evidentemente está impulsando para que sea Felifer Macías el candidato. Pero Felifer Macías es el candidato también de Curi. O sea, porque acuérdate Él se declaró curista, o sea, esos pactos se hacen. Pero es un tema mediático, es un tema porque pero eso ya se pactó con Ricardo. O sea, no puedes salir a decir eso si ya no lo platicaste con él, ¿no? Entonces eso es una simulación narrativa, pero eso ya está más platicado que nunca. Y es Felifer y Luis Nava desde mi punto de vista, ¿no? Y Pancho Domínguez, pues lo que está impulsando es la carrera de Francisco Domínguez Castro. Sí, entonces, claro. o sea, está asegurando el linaje político a través de su hijo, pero yo creo que será Curi y será entre Luis y Felifer. Eso es desde ahorita en la fotografía del momento. Porque el único curista es Chepe Guerrero. Digo, él es el verdadero curista. El verdadero claro, curista desde hace muchos años. Sí. Entonces, ese porque Agus era panchista, claro, ¿no? Y ahora es curista. El único curista yo te puedo decir que es Chepe Guerrero. Chepe. Y los otros, bueno, tendrán que colgarse de algo que puede provocar una buena sinergia con la población. Es decir, a ver, ¿qué puede funcionarte más ante la población? Que Felifer diga, soy curista, o efectivamente estoy del lado de Ricardo Anaya. Claro. Híjole, pues es que una cosa es la apariencia, y yo siempre se lo he dicho a mis amigos políticos, bueno, yo siempre les he dicho... ¿Hay amigos políticos? Por eso puse amigos políticos. La mejor estrategia de comunicación y de política es ser quien eres, ¿no? Entiendo los pactos, los arreglos, las comparsas, pero cuando simulas un personaje para llegar a un puesto de elección popular, tarde que temprano se te olvida el personaje y ya la regaste. Lo que sí te puedo asegurar... Totalmente, la gente prefiere un villano asumido que claro. Verlo como, o sea, que un buenito que nomás está en la telenovela, claro, por supuesto. Lo que es muy seguro es que Felifer hoy en día, yo creo, podría ganar sin ninguna complicación la presidencia municipal de nueva cuenta para este 2025. Ah, bueno, la presidencia municipal. Reelección. Sí, la elección consecutiva. Ya, para que no se vea como la reelección, ¿no? Bueno, pero, que es la última que tocaría, es ¿no? la última que le tocaría, pero creo que la gana caminando, ¿eh? O sea, porque no hay quien le pueda hacer sombra en un trabajo que ha desarrollado. Sabes, ¿eh? Yo sí soy de que nunca sabes. Ve cómo le fue a nuestro exdirector del Fonden, Chema Tapia, que logró posicionarse violentamente con lana en redes sociales y con una historia similar a la de Andrés Manuel, ¿no? El hombre era poderoso de la calle, no cercano a la gente. ¿Se puede posicionar? Sí se puede posicionar y puede salir, ¿no? O allí por ahí una sorpresita en último momento. Yo no me animo a decir que caminando, ¿eh? Oye, y qué triste lo de Chema Tapia. Ese es un temazo también, pero tema también, y me parece que sí es importante abordarlo, también la posición de Morena. A ver, eso no se hace como de que, al cabo que nosotros ni lo queríamos. Exactamente. O sea, también, Pérez, o sea, Alejandro Pérez, ¿qué onda contigo, Alex? O sea, pero fue honesto. Eso no se declara. Fue honesto. Sí, ¿no? Oye, pero como líder de partido no sales y dices, no, pues nosotros lo pusimos porque nos dijo, secretario, tienes toda razón, Gisela, perdóname. Pero a ver cómo Alejandro sale y dice, no, pues lo pusimos porque nos dijo que tenía lana, pero nosotros nunca lo queríamos, ¿eh? Nosotros no lo queríamos. A ver, bueno, y reforzado también por Luisa María Alcalde, ¿no? También que dice, no, pues sí, claro, ¿no? Pero a ver, o sea, respalda tu perfil, sí, ¿no? Eso es del verde, o sea, ¿nosotros sí, qué? Claro, oye, pero eso no se hace. Imagínate, pobrecita Chema.
Pobrecito Chema. Ahí encerrado en su cuarto, sin comer. Como Citizen Kane, ¿no? En su así, mansión. claro, así, sentado, viendo las noticias, cambiándole, viendo Mesa de Poder, quedándose, claro, a ver de qué hay, solamente leche. O sea, a ver. Y Chema solamente no ha declarado pan. a nadie. Pan con leche. Y de muerto. Bueno. Ay, con todo respeto, don Chema Tapia, pero... El campanario me da para mi calaverita. Ay, disculpen, no me inviten. Si ya me conocen. Y que sea de azúcar morena, por favor. De otra no. De otra no. Ay, bueno. No, perdón, pero sí me parece pobre que... Adolfo, ¿quieres ser serio? No, bueno, yo me divierto. Pues es que mira, el mexicano si no se ríe, somos llora. a todo, los mexicanos somos a todo dar. Y más vale reírnos que ponernos a llorar. Porque... Pero sí fue el típico, si te vi ni me acuerdo, ¿no? Sí, exacto, claro. exacto. Yo no me llevaba tantísimo, ¿no? O sea, nos conocíamos por un amigo. Exactamente. Yo me salí del chat. Bueno, en fin, a mí me parece que sí le queda como lección a Morena, elijan bien sus perfiles, ¿no? Y cuando se equivoquen por un perfil, pues simple y sencillamente me parece que era más correcto decir, pues bueno, nos equivocamos al elegir el perfil, ¿no? Pero no negarlo, porque pues es tanto como negar pues el origen de la decisión, ¿no? Asumes, ¿no? Y dices, bueno, sí, en ese momento nos pareció un buen candidato claro. por su capacidad económica y su carisma, pero ahora estamos, y lo dijo después ya Luisa, el medio lo corrigió, estamos siendo mucho más rigurosos, ¿no? Con la elección en la de los evaluación perfiles, y claro. la elección de los perfiles que van a representar el partido. Pero sí, digo, y regresando, continuando con el tema para el gobierno del Estado, creo yo y coincido con ustedes dos acerca de uno de los que está trabajando de manera muy sistemática, de manera muy formal, muy sobria, es el caso de Luis Nava. O sea, sí. Tiene una edad buena, 50 años, 50 y tantos años, 51 años, que la verdad es que es un chamaquito, ajá. Pero una madurez total, 6 años que creo que hizo bien su trabajo como presidente municipal. Entonces vamos a ver qué es lo que se define para el próximo año, seguramente así ya estará todo ya arreglado para ver quién es el candidato o la candidata. Asumiendo que la proporcionalidad no te va a llevar a que tengas que elegir un perfil femenino para la capital, ¿no? O sea, sí, eso, claro. Por eso te digo que puede modificarse varias cosas, ¿no? Entonces... Porque, por ejemplo, para la siguiente elección, vamos, o sea, ahorita viene 27 gubernatura, pero hay perfiles que son muy jóvenes, que tienen una gran capacidad. Bueno, gubernatura, legislativo y judicial, que va para el Querétaro, sí, eso va a ser carro completo, intensísimo. Pero este 2027, por ejemplo, podría en la siguiente elección tener la misma fórmula un Felifer, ganar la alcaldía, 30 te vas al Senado de la República, lo que ha funcionado siempre. Y en la intermedia te vienes ahora sí ya con una solidez mucho mayor, desmarcándote y haciendo tu propio grupo de partido, desmarcándote totalmente para poder encaminarte de inmediato con aquella fórmula que siempre ha dado resultado directamente del Senado de la intermedia, quedar como candidato a gobernador. Bueno, yo creo que hoy Querétaro ha evolucionado de tal manera, políticamente hablando, que ya no sé si las fórmulas necesariamente le estén acomodando en estos momentos. Yo creo que hoy Querétaro tiene un fuerte... digamos, un factor que está moviendo la estructura sin querer queriendo, como dijera el Chapulín Colorado, y ahí está otra vez Morena. Para bien o para mal, creo que Morena ha replanteado la manera en cómo se hacía política en Querétaro, y eso al panismo no le ha terminado de caer el 20. Ya lo platicábamos en una mesa anterior, ¿no? Decía Víctor, es que Morena tenía el síndrome del impostor, ¿no? No se la habían creído, no habían creído que habían ganado. Hoy reconocen que son mayoría en el Congreso del Estado y mira las cosas que están pasando. Así que Acción Nacional o reacciona o reacciona. Algunos dicen que difícilmente Acción Nacional perderá el poder completo en el 2027. Yo creo que ya tuvieron una cucharada de ello y la muestra está en la elección del 2024 porque no tienen mayoría en el Congreso. Y pensaría que no necesariamente las presidencias municipales y la gubernatura van a ser la reiteración del poder de Acción Nacional, sino más bien la decisión en el Congreso del Estado. Creo que ahí está uno de los juegos más importantes políticamente hablando que no hemos visto con profundidad y con seriedad.
Que ahora también les pasó el síndrome del impostor, ¿eh? Sí. O sea, ya lo tenían todo y de repente les costó trabajo el profundizar en ciertas cosas y negociaron, pero también se están acostumbrando a tener también el poder, creo yo. Sí. Ahora en este 2027, volvemos a las fórmulas, le cae muy bien a Luis Nava el haber terminado bien su gestión, decir, bueno, yo voy a terminar y listo, mi administración municipal, pero aparte te cae una Secretaría de Desarrollo Social, que es una maravilla, una gran oportunidad para poderte acercar mucho más a la población con programas importantes. Ya lo dijimos en alguna otra mesa de poder, acerca de que hay mucha conexión entre Querétaro y Guanajuato en cuanto a los gobiernos se refiere, porque la fórmula en Guanajuato ha funcionado siempre desde con la Secretaría, desarrollo social. Allá es desarrollo social y humano. Entonces ahora podrían probar, porque evidentemente Agustín Dorantes no ha logrado tener ese cierre que debería de tener, o esa ventana tan grande desde el Senado de la República con la fórmula que siempre ha funcionado aquí. Será un experimento por primera ocasión aquí en el estado de Querétaro el tener a un candidato posible con esa cercanía en esa gran Secretaría de Desarrollo Social. Luis Nava dijo, bueno, pues me cae esta secretaría, pues vamos a trabajarla y aprovechar el momento para hacer primero mi chamba bien, cumplir, dar resultados y esto que me pueda catapultar para poder ser la persona idónea para abanderar el Partido Acción Nacional para el 2027 en el gobierno del Estado. Creo que para Luis es lo que mejor se le dio en su administración. O sea, los programas que él hizo y creo que su gestión durante la pandemia, creo que fueron de los mejores del país, ¿no? El tema de que fueran a tu casa a hacerte la prueba PCR, el tema de que te llevaran el oxímetro, que te llevaran oxígeno. O sea, creo que él lo hizo muy bien, reaccionó muy bien y tan bien que su programa de médico en tu casa fue replicado a nivel federal, ¿no? Ya después, ahorita se eliminó, por ejemplo, ¿no? Y la gente se quedó muy carente de ese programa que había funcionado mucho para llegar a las casas de las personas que o estaban postradas o que no podían desplazarse a un centro médico. Creo que ese programa le fue muy bien, fue muy virtuoso. El de Con Ellas creo que también le fue muy bien, ¿no? El hecho de apoyar a las mujeres aprendiendo oficios y varias cosas interesantes. La Universidad de las Mujeres, que para unos es cuestionable. Creo que se le da el tema del proyecto social. De manera fácil. Entonces, pues no, replicarlo en la Secretaría también le está dando réditos, ¿no? Y, por ejemplo, Agustín tenía esa Secretaría y él elige irse a buscar al Senado, pero él estaba encabezando esa Secretaría en el gobierno estatal, ¿eh? Inmejorable posición, hoy. Por cómo están las cosas y por lo que se viene y por lo que está trabajando Morena. Entonces, es una buena manera de meterle por ahí presión y tratar de igualar ese trabajo que desarrolla con la cercanía el partido contrario. Por supuesto. Y chicos, pues creo que el tiempo ya se nos está terminando, estamos por concluir y yo solamente pondría como frase final a propósito de este relanzamiento de Acción Nacional, un recordatorio solamente para los integrantes del partido. En aquellos entonces, Manuel Gómez Morín, que es el fundador de Acción Nacional, decía que este partido buscaba inspirar la ordenación jurídica y política de la nación en el reconocimiento de la persona humana concreta, cabal, y de las estructuras sociales que garantizaran verdaderamente su vida y desarrollo. Una frase que al menos a mí me resuena como para buscar pues esas personas cabales, correctas, concretas al interior de Acción Nacional, que independientemente del lanzamiento o relanzamiento, hoy el partido necesita para conectarse sobre todo con la gente y después pensar en ganar un proceso electoral, porque los partidos políticos fueron hechos para eso, para representar a los no representados. Y la pregunta que yo dejaría sobre la mesa es: ¿a quién representa Acción Nacional? ¿A quién representa Morena? ¿A quién representa el PRI, que hoy ya está prácticamente inexistente? ¿A quién representa Movimiento Ciudadano? ¿A quién lo representa a usted? ¿O quién me representa a mí? ¿Quién te representa a ti, Adolfo? ¿A ti, Diana? ¿Quién queremos que nos represente? ¿O quién queremos que nos represente? Exacto. Y yo a eso le sumaría que a lo mejor la respuesta no está adentro, sino a lo mejor, ahí sí yo ya bien Jedi, ¿no? Buscarla afuera, ¿no? Porque a lo mejor puede haber perfiles. Bueno, el Jedi diría: la respuesta está dentro. Dentro la respuesta en ti está.
Este sería Yoda, ¿no? Pero yo creo que sería, bueno, pues si no hay adentro, también puedes buscar afuera cómo llegó Mauricio Curi, cómo llegaron muchos tantos, claro, ¿no? Ese perfil ciudadano, cercano, amigocho, cuate, ¿no? Que entiende o que entendía a lo mejor en ese momento. Y yo sí haría dos invitaciones para cerrar mi participación y mi comentario. Una sería que no les coman las ansias y que claro, recuerden que primero es el servicio público por el cual están recibiendo y percibiendo un salario y la vocación de servidores, ¿no? Porque ya todos están muy emocionados y ya vimos inclusive a Cuanalo con sus camisas de campaña, ¿no? Ya con sí, aquí con el letrero grande, como cuando salen a recorrer los caminos. Que por cierto eso está prohibido por la ley. Totalmente. Bueno, pues yo le veo ahí, hasta el Cuanalo arriba es una llantita de Crobús. Está muy bonita, la verdad, la camisa, pero es promoción, ¿no? Claro, personal. Claro. Entonces, sí creo que pues se concentren en su actividad, porque a fin de cuentas el trabajo paga bien. Entonces, qué mejor campaña que los resultados que dejes en la actividad que estás realizando como servidor público. Esa primera invitación. Y la segunda invitación sería a hackear su propia percepción de la realidad, permitirse desdisociarse, si es que existe esa palabra, y que vuelvan a reconectar de manera humana. Es el partido del humanismo, a fin de cuentas, claro, ¿no? Entonces, humanizarse, pero no desde su percepción del grupo de poder en un famoso residencial de Querétaro, y todos estamos bien chavos y hay que estar siempre juntos, ¿no? Y agarrémonos de la mano. Eso, siempre está como el sticker, ¿no? Hay que estar siempre juntos. No, o sea, hay que voltear realmente a ver qué está sintiendo la gente, acercarse a la gente, cuáles son sus necesidades, qué está padeciendo, ¿no? El transporte público, y nada más cierro eso, ha mejorado mucho, es un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero todavía hay personas que hacen 2 horas o más para llegar a su lugar de trabajo o a su escuela. Eso no es un buen transporte público, por decir un ejemplo. Entonces, reconectar con la realidad literal, ¿no? Realidad reconecta a mí, es decir, mi cierre, ¿no? Muy bien. Partidos políticos, creo que todos tienen su ideología, todos seguramente tendrán sus fundamentos importantes, la creencia que pueda tener cualquier persona que se afile a alguno de ellos. Aquí lo malo es la gente que se ha involucrado en los partidos. Los partidos políticos no son corruptos. No, pues de la institución como tal, pues no, claro. Son las personas que lo han formado y que han manchado. Tú ves hoy en día el logotipo, con todo respeto para el PRI, hay un rechazo de mucha población y es lo que estaba pasando ya con el Partido Acción Nacional. Por eso desde el cambio del logotipo, cambiar algo más moderno, algo distinto, pero los actores políticos, muchos de ellos son innombrables y que se aparecieron de manera descarada, con una desfachatez tremenda. Entonces eso es algo que le afecta mucho a los partidos, que creo que desde las cúpulas más grandes deben haber dicho: tú no vas. No puedes presentarte porque le haces daño y le restas al partido político. Bueno, pues nada más que no se les olvide que el partido no es el logotipo, ¿no? Y que hacer política no es simple y sencillamente pues sacar un logotipo bonito y un espectacular chido y una campaña promocional en televisión, radio, redes sociales así súper guau. Eso no es hacer política. Eso acompaña al buen ejercicio de la política, pero eso no es hacer política. En fin, nosotros vámonos ya, o sea, como dijera Jedi, de Yoda, así que esta concluyó Mesa de Poder. Muchas gracias, Diana, qué gusto como siempre. Claudia Ivonne Hernández, gracias. Maravilloso siempre convivir. Muchísimas con gracias. 2 periodistas de alto calibre. Muchísimas gracias, Adolfo, Diana, muchas gracias, y sobre todo gracias a usted porque llegar hasta el final de este video. Al final encontrará promociones. No se crea. No, pero muchas gracias por quedarse con nosotros y nos escuchamos y nos vemos en la próxima.